Ok, entonces vamos a resolver este ejercicio en donde me están dando un punto P dado por las coordenadas 9, 3,5 y 5, un punto 1 dado por la coordenada 11, 9,5 y 7 y un último punto llamado Q dado por las coordenadas 5,5 y 4, no tenemos su cota, y nos dicen que existe un plano llamado Phi, cuya máxima pendiente está formada por la recta P1, que son parte de los datos que me están dando. Y luego me dice, se pide representar en proyección acotada a escala 18:10 con hoja en posición apaisada, que es justamente así en posición horizontal, las proyecciones del tetraedro regular ABCD, sabiendo que la cara ABC está contenida en el plano Phi, el punto Q es el centro del sólido, el lado AB es horizontal y es el más bajo, y el vértice D tiene cota 9. Entonces lo primero que necesitamos hacer es dibujar la escala. Yo voy a dejar mi escala acá. La escala es una escala 18:10. Es decir, que lo que yo considero 18 en la realidad va a venir representando 10 unidades en mi dibujo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es dibujar un segmento de 18 unidades. En este caso, como la unidad más sencilla que yo conozco para trabajar es el centímetro, yo voy a dibujar una línea de 18 centímetros. Ok, entonces esas 18 unidades que yo acabo de colocar acá, lo podemos verificar, 18 centímetros, en realidad me van a representar 10 centímetros de lo que es la vida real. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo necesito que este sea el 0 y este sea el 10, si lo queremos ver de alguna forma. Entonces, para yo poder conseguir cómo se dividen cada una de las unidades que van desde este 0 hasta el 10, entonces yo tengo que dividir este segmento de 18 en 10 partes iguales. Lo que voy a hacer es aplicar lo que conocemos como método de Tales. Voy a dibujar un segmento con 10 partes iguales, va a estar dividido en 10 partes iguales. En este caso mis divisiones van a equivaler a medio centímetro cada una. Fíjate que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta que llegamos aquí al final. Y luego lo que hago es unir este extremo del segmento que yo dividí en 10 partes iguales, o que yo coloqué estando ya dividido en 10 partes iguales, con el segmento del extremo en el que quiero hacer la división de las 10 partes iguales. Entonces, unimos este extremo con el extremo de acá abajo, de los 18 centímetros, y dibujamos una línea. Y ahora vamos a dibujar paralelas a esa línea por cada una de nuestras 10 divisiones. Esto es una escala de ampliación. Si nos damos cuenta, las unidades se ven más grandes que las unidades que habíamos elegido antes, es decir, el centímetro que nos va a dar ahora es mucho más grande. Listo. Tengo mis divisiones, entonces ahora por cada una de estas divisiones yo voy a hacer mis líneas verticales como si estuviera dibujando una regla. Me quedan de esta forma cada una de mis divisiones. Y ahora voy a hacer la contraescala aquí, haciendo un tales también para dividir esta primera unidad en 10 partes iguales. Y lo que voy a hacer es que en vez de escribir 0, 1, 2, 3, 4, 2, voy a escribir 1, 0, esta va a ser mi contraescala, y luego voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y voy a llegar a 9. Y como las unidades que relaciono fueron centímetros, para que esto vaya de 1 en 1, también debería estar en centímetros, entonces listo. Me quedaría entonces aquí el nombre, escala 18:10, este sería 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 centímetros. Y con esta escala es que voy a graficar mis datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cada vez que vaya a copiar una X, por ejemplo la X9, yo tengo que tomar todo el tamaño desde el 9 hasta el 0. Ese es el tamaño de mis 9 unidades. Me paro acá en el borde superior, lo marco. Justamente por aquí dibujo una línea de referencia que es perpendicular al margen izquierdo, paralelo al margen izquierdo, perpendicular al margen superior, justamente sobre esa línea de referencia.
debo medir el vuelo del punto, que en este caso es 3,5, entonces yo voy a medir a partir del 3 hasta mi coma 5, coloco desde el margen superior hacia abajo y justamente donde consiga este choque de dos marcas voy a tener a mi punto P y además debo escribir su cota entre paréntesis que es 5. De la forma en la que acabo de graficar este primer punto es la misma forma que voy a utilizar para graficar todos los puntos de los datos. Y me quedan de esta forma, entonces fíjate que ya hemos graficado el punto P, luego tenemos el punto 1 que tiene X 11, tiene Y 9,5 y cota 7, que es el número que está acá entre paréntesis, y el punto Q tiene X 5,5 y Y 4, no sabemos cuál es su cota, por lo tanto no tiene ningún número entre paréntesis. Y ahora lo que me dicen es que el plano phi está definido por una recta, que es la máxima pendiente de ese plano, que es la unión de P con 1, entonces acá, bueno, básicamente lo que yo voy a hacer es unir a P con 1, que va a venir siendo la máxima pendiente del plano llamado phi. Y normalmente cuando definimos una máxima pendiente la definimos haciendo una línea doble que queda bastante una pegadita de la otra. Y listo, esa recta va a ser la máxima pendiente, yo lo voy a colocar aquí, mira, esta es la máxima pendiente del plano phi. Lo que quiere decir que por este punto que tiene cota 7 va a pasar una horizontal de cota 7. Las horizontales de un plano son perpendiculares a su máxima pendiente. Por este punto va a pasar una horizontal de cota 5. Y si nosotros consiguiéramos el punto intermedio, sería el punto de cota 6, porque estaría justamente en la mitad. Y pasaría también una horizontal de cota 6. Y la distancia que hay entre las horizontales sería la misma entre todas las horizontales, así que podríamos conseguir puntos de cota 4, puntos de cota 8, etc. Entonces voy a dibujar estas dos horizontales de este plano. Una de las horizontales pasa por este punto número 1, forma 90 grados con la recta de máxima pendiente, que es la que está dada por la unión de P con 1. Entonces yo aquí estoy rechequeando mi unión de P con 1 para pasar mi perpendicular por este punto 1, esta línea que está acá, y luego una paralela a esa línea por el punto P, lo paso por acá. Entonces tenemos por acá una horizontal de 5 y una horizontal de cota 7 para el plano phi. Entonces ya con esto tenemos información suficiente para decir que el plano está definido. Yo le voy a colocar a esto, mira, esto es una horizontal de cota 5 y a esto lo voy a identificar como una horizontal de cota 7. ¿Qué podríamos hacer? Conseguir la cota de aquí del medio o el punto del medio para saber cuál es la cota número 6. Fíjate que la distancia entre P y 1 es 11,4 centímetros de los normales. Yo puedo conseguir la mitad de eso. Eso es casi 12, entonces la mitad va a ser casi 6, entonces la mitad va a ser 5,7 por aquí. Entonces se supone que por este punto tenemos la cota 6 porque es la cota que va justamente a la mitad, y debería también haber una horizontal que pase por ese punto de cota 6, que va a ser la horizontal de 6. Y la distancia que hay desde este punto 6 hasta 5 debe ser la misma que hay desde 6 hasta 7, correcto. Entonces yo puedo copiar desde 5 hacia más acá, voy a tener la cota 4. Yo podría copiar desde 7 hacia más acá. Sobre la máxima pendiente aquí estaría, si yo la alargo, aquí estaría un punto de cota 8, por dar un ejemplo. Este que está aquí es un punto de cota 4. Y por esos puntos voy a dibujar una horizontal paralela a la que ya tenía. La de 6, la de 4. Esta es una horizontal igual a 4, horizontal igual a 6. Vamos a cambiar este nombre para acá, horizontal igual a 5, es el único que estaba del lado derecho. Listo, tengo mi plano definido a través de todas estas horizontales. Y ahora, para continuar, en realidad lo que yo necesito hacer es visualizar qué es lo que me están pidiendo.
Usualmente yo para visualizar lo que me están pidiendo directamente dibujo un croquis. Entonces vamos a buscar cómo dibujar un croquis. Ok, entonces para dibujar el croquis me busqué una hojita y en esta hojita yo voy a dibujar la figura que me están pidiendo. Inicialmente me están pidiendo un tetraedro regular cuyos puntos sean A, B, C y D. Entonces yo voy a dibujar acá un croquis de un tetraedro, que es básicamente lo mismo que una pirámide de base triangular. Y para que sea una pirámide llegan todos los puntos a un vértice. Esto es un tetraedro. Los vértices del tetraedro van a ser A, B, C y D. ¿Qué sucede? Bueno, me están diciendo que la cara ABC está contenida en el plano phi, que es el plano que yo tengo. Es decir, esta cara ABC, que es esta que yo tengo acá abajo, está contenida en el plano phi. ¿Ese plano ya lo tengo? Sí, está definido por su máxima pendiente, que es la recta P1, y por sus horizontales de 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿qué me dicen? El punto Q es el centro del sólido. Entonces, para yo poder saber cómo es el centro o dónde está el centro de un tetraedro, yo tengo que saber cómo se comporta un tetraedro. Un tetraedro es una figura cuyas caras son triángulos equiláteros y dentro de lo que nosotros conocemos el tetraedro como su sección principal es donde podemos ver mejormente, qué palabrita, de una manera mejor, el punto Q, que es el centro del sólido. Otra cosa que me dicen, mira, es que el lado AB es horizontal y es el lado más bajo. Entonces, esta unión del punto A con el punto B es una recta horizontal. ¿Horizontal de quién? Del plano phi. ¿Tenemos las horizontales del plano phi? Sí, las tenemos. Para que eso se cumpla, o el hecho de que esto sea así, significa que la cara ABC, que es un triángulo equilátero, si esto es A y esto es B y esto es una horizontal, entonces la recta que va desde este punto medio hasta el punto C es perpendicular a las horizontales y por ende esta es la dirección de la máxima pendiente. ¿Tenemos la dirección de la máxima pendiente? Sí, la máxima pendiente es la dirección de la recta P1. Entonces, si yo tuviera el punto M o el punto C, ya sé que por ahí pasa una paralela a la recta P1, que es la máxima pendiente. Luego me dicen que el vértice D tiene cota 9, es lo único que sé. Esto es un dato súper importante. Y bueno, estábamos hablando entonces de lo que me faltaba, que era conseguir el punto Q, que es el centro del sólido. El centro del sólido cumple con una condición bastante específica, y es la siguiente, que el centro del sólido es el centro de los triángulos relacionados con este sólido en todos los sentidos. Por ejemplo, tenemos esta primera cara, ¿sí? Esta primera cara es la cara ACD, que podemos ver acá. Entonces, a esa cara, si yo le busco las alturas de cara, las alturas de cara vienen siendo una recta que sale desde un vértice y llega hasta el punto medio del lado opuesto. Entonces yo podría decir, mira, esta que está aquí es una altura de cara. Luego podría decir que esto que está aquí también es una altura de cara, sale de A y viene hasta el punto medio entre D y C. Y luego esto que está aquí, que sale desde C y va hasta el punto medio entre A y D, también es otra altura de cara. Y donde las tres alturas de cara se chocan entre sí, yo voy a tener algo llamado centro de cara. Nosotros le llamamos OC, pero le podemos llamar de cualquier forma. Hacemos la diferenciación con el C para saber que es el centro de una cara. Entonces, en este caso, este es el centro de la cara ADC. ¿Qué sucede? Este centro de cara, si yo lo uno con el vértice opuesto que quedó por fuera, que es el vértice B, me va a dar una recta. Vamos a dibujar esa recta de un color morado. Esa recta es una recta en donde está el centro del sólido. Es una altura del sólido. Altura del sólido. Mientras tanto, que las tres líneas que nosotros conseguimos aquí son alturas de cara y alturas de cara. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si yo consiguiera el centro de todas las caras, o sea, el punto OC para todas las caras, todas esas líneas me van a coincidir en el centro con esta otra, justamente en un punto. Más o menos como todas estas alturas de cara que están acá, que coinciden en el mismo punto, pues las alturas de sólido vistas de diferentes posiciones también me van a coincidir en un solo punto. Y ese punto va a ser el punto que nosotros conocemos como centro del sólido. Otro sitio donde podemos verlo, sin necesidad de hacer todas las alturas de cara, es dibujando la sección principal. La sección principal de un tetraedro es un plano
que corta el tetraedro justamente a la mitad de forma simétrica, que contiene a una arista. En este caso yo voy a utilizar la arista que va desde D hasta B. Y luego contiene dos alturas de cara. La altura de cara que voy a incluir es esta, que viene desde D hasta este punto medio, que voy a llamar M, que es el punto medio, bueno, vamos a llamarlo N, perdón, que es el punto medio entre A y C. Y una segunda altura de cara, que es la que viene desde B hasta este mismo punto N, que viene siendo la altura de cara de la cara inferior, que es la cara ABC, y esta es la altura de cara de esta cara lateral, que es la cara ACD. Entonces fíjate que tenemos una arista, que es la arista que va desde un vértice hasta otro, y luego una altura de cara porque va desde un vértice hasta un punto medio, y otra altura de cara porque va de nuevo desde un vértice hasta un punto medio. Sobre esa sección principal está nuestro centro del sólido también. Y nosotros necesitamos saber la relación que hay con todo esto que yo te estoy mostrando, porque, bueno, imagínate que ahora vamos a conseguir el OC, pero de la cara de acá abajo. En este caso, este OC es de la cara ACD. Vamos a conseguir el OC de acá abajo. Ya tengo mi primera altura de cara. Mi segunda altura de cara vendría siendo el punto medio entre B y C, entre B y A, perdón, unido con C. Esta es una altura de cara. Y mi tercera altura de cara es la que sale desde A hasta el punto medio entre B y C, que vendría siendo esta que está aquí, que es otra altura de cara. Justamente las tres alturas de cara de abajo se cortan entre sí en este punto, que viene siendo el equivalente a mi punto OC, pero este está en la cara ABC, mientras que este otro OC está en la cara ACD. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que este está en la cara ABC. ¿Cuál fue el vértice que quedó por fuera? D. Si yo uno este punto OC con el punto D, voy a tener una segunda altura del sólido, porque es lo mismo que pasó aquí, pero ahora está en esta dirección. Esta es otra altura del sólido. Este punto mágico donde mis dos alturas del sólido se están cortando entre sí es exactamente la ubicación de mi punto Q que me están dando en este problema. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo hubiese podido conseguir Q si conseguía una tercera altura de sólido y se me iban a cortar acá o a las 4. O también lo puedo hacer utilizando esta sección principal que está acá. Ya te la voy a marcar un poco mejor para que la visualices. Es justamente este triangulito que se ve en el medio, es un plano que me corta justamente el tetraedro justo a la mitad. Tengo el lado que va hacia A, el lado que va hacia C, y B pertenece a ambas mitades. Lo queremos visualizar un poco mejor. Yo por acá tengo un tetraedro en 3 dimensiones que podemos ver. Es justamente esa sección que se ve ahí en el medio, es la sección que se ve aquí reflejada. Cuando yo lo veo en esta posición, supongamos, se ve bastante parecido al dibujo, pues estoy pasando por este punto medio que viene representando esto y llego hasta el vértice de este lado. Entonces, si lo veo desde arriba, me puedo dar cuenta que está dividido el tetraedro justamente en dos mitades, que es lo mismo que está pasando aquí, y lo que vamos a utilizar como relación para poder conseguir lo que nos falta. ¿Qué sucede? Bueno, que esta recta que está acá, que une A o C con D, es perpendicular al plano de la base, que es lo mismo que le pasaría a esta recta que está acá con respecto al plano de esta cara, serían perpendiculares. Entonces, esa es una condición que se genera dentro de la sección principal de un tetraedro. Entonces, si me doy cuenta, mira, la sección principal de un tetraedro incluye una arista, porque incluye una arista, y luego incluye una altura de cara que vendría siendo esta altura de cara acá abajo, y luego incluye esta altura de cara que vendría siendo esta altura de cara lateral, exactamente como se ve aquí. Entonces, bueno, voy a hacer una diagramación de cómo sería una sección principal de un tetraedro. Fíjate que tendría por acá abajo esto que está aquí, que es mi altura de cara, que va desde el punto B hasta el punto N. Luego tendríamos acá una arista que va desde el punto B hasta el punto D, este sería el tamaño de la arista, y luego tendría acá otra altura de cara, que es la que va desde D hasta el punto N, como se ve acá. Entonces tendríamos por acá, tendría
una altura del sólido y por acá tendría otra altura del sólido, y con esas dos alturas del sólido yo tendría el punto donde está Q. Más o menos este es el diagrama. Claro, los triángulos, como son dos lados iguales y un lado diferente, son un triángulo isósceles, entonces no se ven exactamente como yo lo estoy haciendo aquí, se va a ver un poquito deformado, pero básicamente esta es la relación. Aquí se va a ver la perpendicularidad, aquí se ve la perpendicularidad que se nota acá, esta es la perpendicularidad que se nota acá, y este sería el punto OC para esta cara ACD, y este que está aquí sería el punto OC para la cara ABC. Entonces básicamente esto es la sección principal de un tetraedro. Esta sección principal viene dada por un tamaño de arista y un tamaño de altura de cara que podemos sacar de un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque acá todas las caras son triángulos equiláteros. Entonces si yo te digo, mira, esto es A, B y C, entonces entre A y C tengo mi punto N. El tamaño de la arista es cualquiera de estos tamaños, y la distancia entre N y B es mi altura de cara, que fue la que yo utilicé para dibujar todo esto. Entonces, sabiendo que un tetraedro se ve así, ya sé más o menos qué es lo que tiene que pasar aquí. En este caso, lo primero que debemos recordar es que mi lado AB es un lado horizontal. Ya tengo las direcciones de las horizontales, lo único que tengo que ahora es descubrir por dónde pasa y qué tamaño tiene la arista. Y bueno, necesitamos trabajar con este punto Q, pero este punto Q nosotros no tenemos la cota. ¿Y qué va a pasar? Nosotros no vamos a tener la cota porque ese punto Q, si te das cuenta, no pertenece al plano ABC, porque el plano ABC es el que está contenido, o sea, los puntos A, B y C, perdón, son los que están contenidos en el plano phi. El punto Q no está contenido en el plano phi. Entonces, fíjate que si yo veo esto de lado es como ver esto. El plano ABC es el que está dado por esta línea de acá abajo, que si yo lo veo de perfil ya yo no veo, fíjate que si decimos que a veces esto, y yo lo veo desde este punto de vista, así, yo ya no veo al plano completo, o sea, los tres puntos, sino que nada más veo una recta. Entonces en este caso también veo nada más una recta, pero en realidad es todo el plano, solamente que lo estoy viendo de lado y lo que veo es perfectamente el triángulo, pero el plano se ve solapado con esa recta de abajo, que vendría siendo esta. Y si te das cuenta, Q no está sobre ese plano. Entonces en realidad Q no es el punto que nosotros estamos buscando dentro del plano. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? En este sistema de proyección nosotros podemos ver a este plano que tiene la sección principal en verdadero tamaño. ¿Por qué lo podemos ver en verdadero tamaño? O qué en realidad qué es lo que estoy trabajando. Bueno, fíjate lo siguiente. Nosotros aquí estamos trabajando un plano horizontal. Un plano cualquiera. Un plano cualquiera que tiene una inclinación cualquiera. Y sus horizontales tienen esta dirección específica. Resulta que nosotros sabemos que el punto Q está en una recta perpendicular a ese plano. Y las rectas perpendiculares al plano son rectas que también son perpendiculares a las horizontales. Eso quiere decir que nosotros por el punto Q dibujamos una recta que sea perpendicular a las horizontales, que para nosotros es lo mismo decir una paralela a la máxima pendiente, y esa recta va a ser perpendicular al plano, pero en una dirección invertida. Por ejemplo, si tu plano tiene esta inclinación, tu perpendicular va a ser así, solamente que la máxima pendiente y la perpendicular se van a solapar entre sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega un punto en que si nosotros vemos al plano así girado, en el cual podemos ver una sola recta, la recta que nosotros estamos buscando forma 90 grados con la que nosotros estamos viendo. En realidad es un plano completo, solamente que lo estamos posicionando de tal forma que se pueda ver este ángulo de 90 grados de forma directa, porque cuando lo vemos de arriba para abajo también se ve de forma directa, pero no podemos ver la inclinación invertida entre los dos elementos. Entonces, para hacer esto, yo lo primero que voy a hacer es decir, mira, por Q pasa una recta perpendicular al plano. Yo no sé qué cota tiene el punto Q, no tengo ni la más remota idea de qué cota tiene el punto Q, pero yo voy a dibujar mi recta paralela a la máxima pendiente, que es lo mismo que decir una recta perpendicular al plano, porque debe ser perpendicular a las horizontales, pero por el punto Q. Y voy a decir, mira, esa recta tiene un nombre, esa recta la vamos a llamar E, y va a ser la recta E. Entonces, mira lo que sucede. Acabo de dibujar esta recta de aquí. Solamente que todavía no sé dónde está Q, pero técnicamente acabo de dibujar esta recta de aquí. Esta recta de aquí se llama E.
Y al mismo tiempo, esa recta que pasa por Q y por D es esta que está aquí. Se llama E y forma 90 grados con el plano de la base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a hacer un perfil en la dirección de esta recta. Y en ese perfil voy a incluir al plano. Así de sencillo. Entonces, para hacer el perfil yo voy a utilizar esta misma hoja, pero aquí en la parte de atrás. Normalmente nosotros hacemos un perfil dibujando un sistema de coordenadas dado por abscisas y ordenadas, o sea, por eje X y por eje Y. El eje X yo lo voy a hacer un poquito por acá abajo y corresponde a las proyecciones horizontales. Las proyecciones horizontales siempre son los tamaños que nosotros tenemos directamente en el dibujo. Y luego aquí en vertical voy a tener para el perfil algo llamado delta Z, que está relacionado con las cotas de cada una de las cosas. Entonces me puse aquí mis proyecciones horizontales que van a estar en centímetros, igual que mi escala, y mi delta Z que también va a estar en centímetros porque voy a utilizar la misma escala que tengo. Y lo que voy a hacer es ver cuál de las cotas que tengo aquí es la más bajita. Por ahora es la cota número 4. Entonces yo voy a decir aquí, mira, voy a decir este es el datum y aquí voy a poner la cota más bajita que quizás voy a utilizar, que es la cota número 4. Entonces, este perfil también lo pudiéramos hacer de forma directa sobre el dibujo, pero no quiero confundir la situación, entonces vamos a hacerlo aparte. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo agarro una hojita cualquiera, vamos a agarrar una hojita un poquito más larga. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, tengo mi borde de mi hoja que yo puedo usar, coloco el borde de la hoja sobre la recta E, ¿verdad? Y voy a venir y voy a marcar en donde cada una de las horizontales de mi plano me está cortando el borde de la hoja. Esta es la horizontal 4. Este es mi punto Q, que todavía no sé dónde está. Esta es la horizontal 5. Esta es la horizontal 6. Y esta es la horizontal 7. Me voy a traer eso hacia esta parte de abajo, que son mis proyecciones horizontales. Y voy a decir en cada una, mira, esta es la de número 4, este es donde está mi punto Q, esta es la de 5, esta es la de 6 y esta es la de 7. Entonces este es mi punto Q, 4 está en este extremo, este sería 5, este sería 6, este sería 7. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como mi datum es 4, quiere decir que mi medida mínima es 4, es decir, dije que mi 0 equivale a 4. Entonces, viendo que mi punto 0 equivale a 4, yo lo que voy a hacer es tomar las unidades de mi escala y copiar varias unidades aquí en posición vertical, es decir, con el compás la agarro y la copio varias veces. Y ahora, una vez que lo hice, entonces, bueno, mi 0 yo lo elegí en 4, entonces este sería la cota número 5, cota 6, cota 7, cota 8, cota 9, cota 10, cota 11, 12, 13 y 14. No, en realidad no necesitaba tantas, pero no hay problema. Entonces, ahora yo voy a hacer que esta marca en la proyección horizontal llegue hasta el número 5, esta llega hasta el número 6, esta llega hasta el número 7, y eso me va a definir la inclinación de mi plano. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Bueno, cruzo esto como un sistema de coordenadas, tal cual. Vengo yo, dibujo mi distancia de 5, dibujo mi distancia de 6, dibujo mi distancia de 7. Y lo que voy a hacer es llevarme cada una de mis X hasta las Y. Tengo 5, 6 y 7. Entonces, sabemos que la primera es de 4. Entonces 4 con 4 me queda aquí en toda la esquina. Este es el de 5, este es el punto de 6 y este es el punto de 7. Si yo uno todo esto, estamos alineadísimos, deberíamos, correcto. Y esto es el plano phi visto de forma lateral. O sea, esto está en perfil, es decir, es como que yo tenga este plano y lo que hice fue ponerlo en tal forma que ahora se ve solo como una línea. ¿Qué sucede? Yo marqué esta ubicación de donde se supone que debería estar Q, pero nosotros sabemos que Q no está aquí abajo, no está en el plano, Q está en alguna parte de aquí arriba.
Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar aquí una referencia de donde en alguna parte de la recta perpendicular que yo quiero hacer, en algún lado está Q, en algún sitio, no sé dónde. Yo voy a dibujar el resto de las líneas acá, voy a llegar por lo menos hasta el 10 porque me dijeron que el punto D tiene cota 9. Entonces, mira lo que voy a hacer yo. 9. Y 10, por ahí. Mira lo que va a pasar. Mi punto D debe estar en esta cota 9 y al mismo tiempo en una recta perpendicular al plano que pase por Q, pero yo todavía no sé cuál es la cota de Q, entonces no sé por dónde tengo que dibujar esa recta perpendicular al plano. Sin embargo, yo sé que desde la vista que yo tengo ahorita, como esta es mi máxima pendiente y esta recta que va desde C hasta este punto medio equivale también a mi máxima pendiente, entonces yo sé que la recta que va desde C hasta aquí se solapa con la recta que va desde D hasta OC, que también pasa por Q, y todo eso se solapa en un solo sitio porque se genera algo, fíjate que tienes una recta con una inclinación, una recta con otra inclinación, se solapan entre sí porque al final estás generando un plano completo que se ve como una pared que en vertical es una línea. O sea, tienes un plano aquí así, que yo te lo puse de tal forma que se ve como una línea, y luego aquí tienes otro plano que se ve como una línea, entonces todas las cosas se solapan entre sí. Pero eso te sirve para que podamos dibujar este triángulo en verdadero tamaño en el perfil. La pregunta es, ¿dónde lo dibujamos si dependemos de la ubicación del punto Q? Entonces, ahí empieza nuestro proceso. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Este triángulo que está acá, por ser un triángulo isósceles, cumple con unas condiciones bastante específicas. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, si yo dibujo un triángulo equilátero cualquiera y de ese triángulo saco el tamaño de arista, el tamaño de la altura de cara para dibujar una sección principal cualquiera, me voy a dar cuenta que hay unas relaciones de altura, por ejemplo, entre este punto y Q y luego entre Q y el punto D, que siempre son iguales para este tipo de triángulos. Fíjate que yo aquí tengo mi teoría de la clase de tetraedros. Aquí tengo mi clase de tetraedros. Mi teoría es esta. Mi sección principal es esta. Entonces fíjate que aquí donde está bien dibujado el triángulo isósceles, que es básicamente este mismo, pero aquí está dibujado bien con compás y todo, yo puedo ver que la distancia desde el punto abajo hasta Q, que para mí aquí se llamaba OS, es un cuarto del resto de la distancia hasta D. ¿Qué quiere decir eso? Que yo por proporcionalidad voy a conseguir en dónde está el punto Q, que para mí sería este mismo OS que está aquí. Es decir, se tiene que cumplir, vamos a verlo aquí, que la distancia entre D, que tiene cota 9, es 3 veces a Q, y la distancia que hay desde Q hasta el plano es una de esas 3 veces. Entonces esa proporcionalidad es lo que me va a permitir conseguir al punto D, sabiendo que el punto D tiene cota 9 dentro de este perfil que está aquí. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a hablar de qué se nos ocurre. Supongamos que yo elijo un punto aleatorio para Q y digo, este es el punto Q. Entonces por ese punto Q yo dibujo una perpendicular al plano y veo dónde esa perpendicular al plano me corta con la cota 9. Se supone que ese punto sería mi punto D, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que dividir esa distancia entre mi supuesto Q y mi punto de cota 9, que sería D, en 3 partes iguales, y luego sobre esa misma recta perpendicular copiar una de esas 3 partes para abajo, y esa tercera parte debería coincidirme con estar sobre el plano. Entonces tenemos que manejar, ver cómo se supone que la deformación de eso me va a ir dando para que el plano al fin esté aquí abajo
o el punto esté justamente aquí abajo, mi punto Q esté sobre esta línea y luego mi punto D esté sobre esta línea de cota 9. Básicamente eso es lo que tenemos que intentar hacer. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer asumiendo un punto cualquiera para Q. Supongamos que digo, mira, este es mi punto Q, pero como sé que no es el Q real, yo voy a decir, este se llama Q'. Es un Q auxiliar, ¿sí? Por ese Q auxiliar yo voy a dibujar una recta que forme 90 grados con el plano, que es este que estoy viendo acá de perfil. Dibujo mis 90 grados. Fíjate que me pasó justo por 5, esto fue una super casualidad. Aquí está mi perpendicularidad. Se supone que esta es mi recta E', porque en realidad no es mi recta E, porque todavía no he conseguido el Q real. Pero todas esas rectas E se solapan entre sí. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ya tengo sobre mi recta E mi supuesto punto D, que no es mi punto D, sino un punto auxiliar llamado D'. Entonces, ¿ahora qué yo hago? Yo agarro y divido en 3 partes la distancia entre D y Q' y copio una de esas distancias para acá abajo. Entonces, ¿cómo divido yo esto? Bueno, vamos a ver primero cuánto mide. Mide casi que 3,5. Bueno, vamos a dividirlo utilizando un tales. Vamos a agarrar y vamos a marcar aquí. Aquí está 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Uno este extremo. Con el final. Y con esto lo divido en 3 partes iguales. Y tomo una de esas 3 partes y la copio para abajo y me voy a dar cuenta que todavía estoy muy lejos del plano. Fíjate, estoy lejos del plano. Entonces técnicamente este sería mi punto OC', que es un punto auxiliar, pero todavía estoy lejos del plano. ¿Por qué? Porque mi punto OC debería estar aquí, sobre el plano. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que ir corriendo esto hacia este lado, hasta que se vaya haciendo cada vez más pequeño y lleguemos a un punto de conseguir que esto se cumpla. Pero ¿qué va a pasar? Mientras yo más me corro hacia este lado, entonces no voy a estar sobre la línea donde está el punto Q. Entonces yo voy a tener que correrme hacia este lado para poder estar sobre la línea en donde está Q. Entonces, básicamente esto es lo que necesito. Fíjate, la distancia que hay desde el punto 9 hasta el plano, que es esta distancia que está acá, yo voy a necesitar pues ir trabajando en proporcionalidad para saber en dónde se va a cumplir que estas 3 medidas, cuando copio una para acá, se viene. Si yo elijo un Q por acá, me va a dar un D por acá y va a haber una distancia más grande entre cada uno de ellos y una tercera parte que viene para acá. Entonces fíjate que esto va variando según voy viendo, pero siempre mi punto Q tiene que estar a juro sobre esta recta. Por eso es que no me voy a mover para acá, sino que me voy a mover un poquitico más para acá. Ok, entonces después de un fuerte análisis, porque estaba bastante abstracto el problema, mira lo que yo hice. Se supone que cualquier recta que yo dibuje perpendicular al plano y que tenga en algún punto su cota D, significa que ese punto debería poder formar parte de las posibilidades en donde yo consiga Q sobre esta línea y divida el espacio entre mi supuesto D y mi supuesto Q en 3 veces y una de esas la copio para el otro lado. Eso quiere decir que si yo agarraba y dibujaba una perpendicular cualquiera, de nuevo, y la dividí en 4 partes iguales, que fue lo que hice aquí un pequeño segmento en 1, 2, 3, 4 partes, hice tales, uní este extremo con este otro extremo, hice las paralelas y te das cuenta que esta perpendicular que pasa por la cota 9 y llega hasta el plano está dividida en 4 partes iguales. Está aquí la primera división, segunda división, tercera división, 4 partes. Entonces, ¿qué pasa? Por este lado yo alargué mi plano hasta que chocara con mi cota de 9. Entonces, ¿qué hago cuando yo divido esta perpendicular en 4 partes iguales y uno esta primera parte con este extremo? Estoy dividiendo cualquiera de las
rectas que yo pase por aquí, perpendiculares, cualquiera de ellas las estoy dividiendo en 4 partes iguales, que es lo que yo quiero. Que haya una, o sea, una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes iguales. Que esta esté en la cota 9 y que esta esté sobre el plano. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Dividí mi perpendicular en 4 partes iguales, uní mi primera parte con este extremo, que es donde coincide mi plano con la... Y luego, ¿qué va a pasar? Que esa primera división me corta la línea de referencia de Q justamente en un sitio y justamente ahí va a estar mi Q real. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mira esto. Si yo uno o dibujo la perpendicular por mi Q real, yo voy a tener esta recta que está aquí, que supuestamente es la perpendicular y se supone que es mi recta E real. ¿Y qué debería suceder? Que este punto que está aquí va a ser mi centro de cara real y que la distancia que hay de ese centro de cara hasta Q, si yo lo multiplico por 3 hacia allá arriba, debería darme sobre la cota 9. Entonces tengo aquí, lo multiplico por 1, por 2, por 3. Un poquito de imprecisión, pero estoy sobre la cota 9. Entonces, este es mi verdadero punto Q, este es mi verdadero punto C, este es mi verdadero punto OC. Podemos verificar de todas formas que al unir esto con mi segunda división paso por mi... Esta es mi primera división, mi segunda división, tercera división. O sea, cuando lo uno con mi tercera división debería pasar por aquí. Para que veas que daba lo mismo. Sí, aquí hay imprecisión un poco. Ajá. Esto debía pasar por aquí. Y aquí está mi cuarta división. Entonces, en realidad, aquí cada una de estas perpendiculares hubiese estado dividida en 4 partes iguales y la que me coincidiera en la primera división con esto, ese iba a ser Q, a juro. Entonces ya tengo Q, ya tengo D. Ya puedo sacar la cota de Q. Fíjate que la cota de Q está aquí entre 5 y 6, perdón. ¿Cómo consigo esto? Bueno, yo tengo que hacer un pequeño tales y ver a dónde me llega un tales de 10 unidades, ¿cierto? Pero lo voy a hacer de 2 milímetros cada una. Aquí va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 1, el extremo con 6. Y luego dibujo una paralela por la cota del punto Q y veo dónde me cae. Fíjate que me cae exactamente en el 9, entonces la cota de Q es 5,9. La cota de OC la consigo también llevándomelo para allá y haciendo lo mismo, dibujando un tales entre 4 y 5. Tengo mi cota de OC por aquí. Voy a dibujar otro tales entre 4 y 5, también de 2 milímetros cada división. Pero vamos a hacer 10 divisiones igual. Y luego uno al extremo con 5 y paso una paralela por la cota del punto OC para saber exactamente dónde va, dónde cae. También cae en el 0,9, entonces este OC tiene cota 4,9. Mi punto D tiene cota 9. Y ahora, ¿qué sucede? Bueno, fíjate que eso que acabo de dibujar es exactamente esta recta que está aquí. Entonces, para este lado, o está este punto medio, o está la arista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dibujar el triángulo de la base. Ya tengo, digamos, la sección principal casi lista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer unos dibujos auxiliares. Voy primero a quitar este pedazo de papel, ya no lo necesito. Y ahora, aquí en el dibujo, bueno, voy a hacer unos dibujos auxiliares adicionales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero aquí en la parte de atrás voy a dibujar un triángulo equilátero cualquiera y una sección principal de un tetraedro cualquiera. Entonces, para hacer eso, por ejemplo, yo dibujo un triángulo equilátero de tamaño 6. Es lo primero que voy a hacer.
para dibujar este triángulo equilátero, lo que hago es tomar el compás, copiar este tamaño para acá, este para acá. Entonces si yo uno estas dos esquinas con este vértice, tengo mi triángulo. Y los lados de este triángulo equivalen al tamaño de una arista cualquiera, ¿sí? Esto es lo primero, esto es una arista, arista y arista. Entonces voy a sacar la altura de cara de cualquiera de los lados del triángulo. Voy a dibujar la altura de cara de aquí. Entonces es perpendicular a ese lado y pasa por el vértice opuesto, me da aquí. Y esta sería una altura de cara. Entonces, si nos acordamos, la sección principal tiene un tamaño de altura de cara aquí abajo, un tamaño de altura de cara aquí a un lado y luego un tamaño de arista. En realidad se pueden poner los tamaños de las formas que uno quiera, pero la que estamos trabajando tiene una altura de cara abajo, pero podrían ser a los dos lados, para mí. Entonces yo dibujo mi altura de cara, o copio mi altura de cara cualquiera que obtuve aquí, plácata. Entonces tengo mi altura de cara. Luego aquí en un lateral también tengo una altura de cara, entonces lo que voy a hacer es un arco de circunferencia. Y luego tengo una arista, entonces voy a tomar el tamaño de una arista, me voy a parar en este otro extremo, voy a dibujar mi arista. Y si yo uno este vértice con este, lo que hay de ese lado es un tamaño de altura de cara. Y si uno este con este, lo que hay es un tamaño de arista como tal. Entonces la altura del sólido pasa por uno de los dos vértices de la arista y es perpendicular a la altura de cara opuesta. Entonces yo voy a dibujar esta que está aquí. Dibujo una perpendicular a la altura de cara que pasa por este vértice. Y esta va a ser mi altura del sólido. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta altura del sólido es el tamaño que nosotros dibujamos en el perfil. Es decir, este gran tamaño de aquí. Entonces yo me copio el tamaño desde OC hasta D. Es este gran tamaño de aquí. Y veo si me lo copio de aquí para arriba o desde el vértice para abajo. En realidad debería darme lo mismo. Yo lo voy a copiar desde el vértice para abajo. Y voy a hacer por homotesia este mismo triángulo, pero más grande. Entonces, por este punto acá abajo, que vendría siendo mi verdadero punto OC, voy a pasar una paralela a este lado del triángulo, a largo. Entonces esta es una altura de cara prima, esta es una altura de cara prima, esta es una arista prima, esta es una altura del sólido real, porque ahora es toda esta. Y lo que voy a hacer es alargar este lado del triángulo y este otro lado del triángulo, y ahora tengo mi triángulo real. Entonces, una vez que yo tenga mi triángulo real, voy a tener que este tamaño de arista es mi arista real, que este tamaño de altura de cara es mi altura de cara real y que este tamaño es mi altura de cara real. Yo voy a verificar que mis dos alturas de cara sean iguales, en verdad. En efecto, son iguales. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, recuerda que donde se chocan las dos alturas de cara tenemos un punto medio, al cual yo decidí llamar N. Y del lado contrario tenemos un vértice y arriba tenemos otro vértice. Según el croquis que yo hice, entonces mi punto medio es N, que es este, y mi otro vértice es el punto B. Y mi vértice superior es el punto D. Entonces esta es la sección principal que más o menos yo dibujé, correcto. En realidad el punto opuesto debería ser C. Este debería ser C. Por cosas de la vida. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me están diciendo que de mis horizontales, perdón, mi recta AB es horizontal, entonces ese es el de menor cota, el de mayor cota es C, entonces el punto medio entre A y B es el que yo voy a conseguir y el otro es este. Entonces a ese punto medio de allá yo le puedo poner M si yo quiero. Entonces a este punto yo le pondré M porque se lo acabo de cambiar al de allá. Bueno,
El punto está en que ya tengo mis posibilidades. Entonces aquí en mi perfil yo voy a conseguir la ubicación de C y de M para poder devolverlos a su proyección horizontal y a partir de la proyección horizontal llevármelo hacia el perfil de regreso, al dibujo, perdón, de regreso. Entonces, como me están diciendo que la arista AB es horizontal, esa arista pasa por este punto M y ese tiene que ser el de menor cota porque me dijeron que la horizontal era la horizontal de menor cota. Entonces yo vengo y tomo la distancia desde M hasta OC y la copio desde OC para este lado porque este lado es el que tiene menor cota. Entonces aquí está mi punto M. Para acá está la menor cota del plano. Y luego la distancia entre OC y el punto C está aquí. Y la copio desde OC hacia la derecha. Y ese va a ser mi punto C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a llevar a C hasta acá, a M hasta acá y voy a ver en qué cota recaen mis dos puntos que acabo de conseguir. Dibujo una paralela a la línea de las cotas hasta llegar al margen izquierdo y aquí en M también. Y luego, por esas cotas, dibujo paralelas al tales que hice entre esos puntos. Este es el T entre 5 y 6. Vengo para acá y recae casi en 8. Entonces yo podría decir que esto es 5,8. Y la del punto M, la cota del punto M, recae sobre 1, 2, 3, 4. Entonces este sería 4,4. ¿Qué va a pasar? Esos dos puntos junto a OC y AC también los voy a bajar a la proyección horizontal con una línea paralela al margen izquierdo del perfil. Entonces tengo AM por aquí y AC por acá. Este es mi punto M, este es mi punto C. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar la hoja que usé para copiar los puntos del perfil. Justamente este borde fue el que yo usé. Y voy a volver a marcar. Fíjate que estoy encajando los puntos que ya había marcado con los nuevos. Y aquí está mi punto M y aquí está mi punto C. Yo con eso me vengo a mi dibujo de este lado. Me paro en mi recta E, que fue donde yo hice mi perfil. Encajo las horizontales que yo copié con las horizontales que existen y ahora puedo copiar que aquí está mi punto C y que aquí está mi punto M. Este es mi punto M que tiene cota 4,4 y este es mi punto C que tiene cota 5,8. Y por el punto M yo voy a dibujar la horizontal que contiene... Ah, mira, ¿tú sabes qué me faltó? Me faltó bajar al punto D. Al punto D tampoco lo bajé, este hay que bajarlo también para acá. Ese está sobre la recta, no sobre el plano, pero cuando los veo de arriba para abajo se ven exactamente igual. Este sería mi punto D. Esto me lo llevo con este mismo papelito, me lo traigo para acá. Este es mi punto D. Viene encajando todo esto, todos vienen acá. Este sería mi punto D que tiene cota 9. Y ahora sí, por M debería pasar una horizontal, que es la horizontal de 4,4, que contiene a A y a B. Esta es la horizontal de 4,4, contiene a y a B. Y ahora, ¿de dónde saco la distancia entre A y B? Bueno, la saco justamente de este tamaño de arista que está aquí, que yo lo tengo que buscar a la mitad. ¿Cómo consigo la mitad? Bueno, sencillo. Dibujo una perpendicular a esa arista que pase por el vértice opuesto. Fíjate que esta es el punto medio de una arista. La distancia que hay entre ese punto y C debe ser igual a la distancia que hay entre ese punto y D. Es correcto, se convierte en media arista. ¿Y qué hago yo? Me vengo para acá
y de M hacia la izquierda y de M hacia la derecha dibujo mi punto A, que tiene cota 4,4, mi punto B, que también tiene cota 4,4, tengo mi punto C, ya los uno, y una vez que una de estos tres, lo que tengo que hacer es unirlos a ellos tres con el punto D. Fíjate que B y A ya están unidos, entonces uno a los tres con el punto D, C con D ya está unido, me faltaría B con D y A con D. Y una vez que tengo todo esto, hago la visibilidad. ¿Qué es lo primero que se va a ver en la visibilidad? Pues lo que tiene mayor cota. Si nos damos cuenta, lo que tiene mayor cota es el punto D, básicamente. Entonces, yo hago mi visibilidad sabiendo que todas las rectas que llegan al punto D se van a ver oscuras, porque es lo que tiene mayor cota. Y además, como si fuera poco, todo el contorno aparente, que es el triángulo ABC, también se ve total y completamente oscuro y continuo, porque el contorno aparente siempre se marca en la visibilidad como algo oscuro y continuo. Y esta sería la visibilidad de tu tetraedro.